Hola, hola mis chiquitos, buenos días, buenos días. Les doy la bienvenida a esta su clase de Cátedra de Paz, la cual vamos a estar eh, viendo hoy algo muy importante, sobre todo para nuestra vida cotidiana, para cuando nosotros estemos un poquito más grandes o si por ende en este momentico podemos estar sufriendo una vulnerabilidad, pues esta es la clase a la que tú más le debes prestar atención. Hoy en nuestra clase, esta es nuestra clase número 4 de la semana 16, vamos a estar viendo lo que son los mecanismos que otorga la Constitución política. Como siempre, chicos, los invito a que me vean este video hasta el final porque lo que necesito es que aprendan el concepto, que lo lleven a su mente, a su vida, y si algún día necesitan ponerlo por obra, pues aquí tienen ya un ejemplo o tienen el conocimiento exacto para hacerlo. La Constitución Política de 1991, ¿cierto? Es la que nosotros tenemos, y el Estado creó en esa Constitución un conjunto de instituciones y formas jurídicas hacia la protección de los derechos humanos. ¿Cómo así, profe? No entiendo. Resulta que en nuestra Constitución Política, la de 1991, allí el gobierno creó unas instituciones, o sea, unos lugares, unas personas especiales y además de eso unas formas que nos ayudan a proteger los derechos humanos. Como ya se los explicaba en la clase anterior, cuando nosotros vimos las luchas para otorgarnos esos derechos que antes no teníamos, ¿cierto? Eso debía estar escrito en alguna parte y quedaron contemplados en nuestra Constitución. Además, recuerden que cuando hay una vulnerabilidad, cuando alguien trata de pasar por encima de esos derechos, ¿cierto? Cuando alguien trata de pasar por encima de mí y de todo lo que yo tengo derecho, lo que yo debo de hacer, entonces hay unas formas que protegen esos derechos que yo tengo cuando han sido violados. Hay unas instituciones donde nos podemos dirigir para cuando yo sienta que me han violado esos derechos, cuando yo sienta que alguien ha pasado por encima de mis derechos o por ende alguien puede ir cuando yo he pasado por encima de esos derechos de esas personas. ¿Cuáles son esos mecanismos, profesora? Pues resulta que hay algo que se llama la tutela. Hay muchos más y vamos a ver varios de ellos más adelantico, pero hoy les quiero traer a su conocimiento lo que es la tutela. La tutela se contempla como un mecanismo, instrumento o herramienta. O sea que si yo he sentido que mis derechos se han violado, que alguien ha pasado por encima de mis derechos y yo no quiero que eso se quede así, ¿qué puedo hacer? Pues resulta que una de esas instancias va a ser la tutela. Es un gran instrumento que nosotros tenemos. Es una herramienta que así como el Estado también contempló nuestros derechos, así también contempló las vías para cuando esos derechos se vean violados, para cuando esos derechos se vean vulnerados. ¿Cuáles derechos? Son los derechos que están contemplados en los artículos 11 al 41 de la Constitución Política. De igual manera, nosotros ya hemos visto algunos en el periodo pasado sobre los derechos humanos, nosotros vimos algunos de ellos. Pero bueno, ¿y qué es lo que hace la tutela, profe? Resulta que ellos tienen una protección rápida e inmediata de los derechos fundamentales. Entonces, ¿cuáles derechos son? Son los derechos fundamentales, como se los dije anteriormente, son los que ya vimos en el periodo pasado, tuvimos el conocimiento de algunos, y si no, pues van a tener que darle una ojeadita porque la actividad de esta clase va a ser con esos derechos. Resulta que es una protección rápida e inmediata, porque por ejemplo, cuando yo siento que mis derechos fueron vulnerados en el sector salud, ¿cierto? Que es uno de las partes que más tutelas reciben. Resulta que cuando yo veo que me vulneraron mis derechos en la salud,
yo no recibí lo que me debían de dar o el médico no procedió como debía proceder, entonces resulta que yo tengo este instrumento, es la tutela. ¿Y por qué dice que es una protección rápida e inmediata de los derechos? Porque resulta que cuando yo hago una tutela, ¿cierto? Y yo la envío al juez, el juez debe de tener alrededor de 10 a 12 días, máximo 15, para resolverme a mí esa problemática, para darme a mí una solución de por qué esa institución médica procedió así contra mí y entonces empezar a solucionarme a mí lo que el centro médico no me dio, lo que el médico no hizo conmigo. Entonces vemos que es un proceso demasiado rápido y demasiado ágil que tenemos donde en nuestras manos. ¿Me protege solo a mí? No, protege a todos los ciudadanos. O sea que si, por ejemplo, en mi casa no procedieron bien conmigo, pero tampoco procedieron bien con mi mamá, ¿tenemos derecho los dos a hacer una tutela? Claro que sí. Podemos ir a esta instancia y utilizar la tutela como la protección a ese derecho que me fue violado, a ese derecho que no se hizo cumplir en su debido momento. Entonces yo hago una tutela y lo que hace el juez es fallar a favor mío, pues si él ve viable o ve correcto de que sí se me vulneraron esos derechos. Por eso también es muy importante, chicos, y empezamos de esta manera, conocer los derechos que tenemos, conocer también los deberes que tenemos, ¿no? Hay que ser equilibrados, pero cuando yo conozco mis derechos y sé que soy vulnerable ante tal opción o ante tal proceder, por eso es tan importante conocerlos. Entonces es ahí donde yo puedo utilizar estas herramientas o utilizar los mecanismos que la misma Constitución, que el mismo Estado ha hecho para que yo me pueda proteger, ¿cierto? Para que yo pueda hacer valer esos derechos que de pronto alguien quiso o hizo que se vulneraran, ¿sí? Como siempre, mis niños, muchísimas gracias. Recuerden que los aprendizajes que nosotros tenemos no es solamente para esta asignatura, sino para mi vida de hoy en adelante. Es bueno que todos estos temas siempre los recuerden, siempre lo tengan presente, chicos, porque ojalá y Dios no lo permita, pero si algún día ustedes sienten que están siendo vulnerados en cualquier instancia, en cualquier momento de sus vidas, por sus padres, por sus profesores, ¿sí? Por la sociedad, alguien de la sociedad está haciendo algo en contra de lo que son sus derechos, chicos, entonces ya sabemos y estamos conociendo estos mecanismos que los protegen y más adelante vamos a conocer esas instituciones que nos protegen. Entonces cuídense siempre, estos aprendizajes son para la vida, no para hoy, no para solo la clase de cátedra, así que ténganlo siempre presente. Los quiero mucho, chicos, extrañándolos demasiado. Nos vemos pronto. Chao, chao.